Manuel Adorni, jefe de gabinete, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchas preguntas. Voy a arrancar por la primera. Hace 3 meses que su situación patrimonial está en la agenda pública de la Argentina. Haciendo cuentas, el presidente dijo el 6 de mayo que los papeles suyos estaban listos, pero pasaron 35 días. ¿Cuándo va a presentar esa declaración jurada? Las declaraciones juradas, la 2025, que es la que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá y también presenté las declaraciones juradas rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción, ¿no? ¿Por qué tardó tanto? No, a ver, dame 2 minutos que te cuento primero un poco la historia para que se entienda el contexto de todo lo que fue pasando. Yo, toda mi vida, desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado. Por supuesto, bueno, después a lo largo de mi vida me crucé con mi mujer. Mi mujer también toda la vida se dedicó al sector privado, incluso hasta el día de hoy trabaja en el sector privado. Y lo cierto es que, bueno, toda la vida, por supuesto, ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. Llegó me voy rápido al 2023, digo, yo me entero el presidente me convoca para ser en aquel momento vocero presidencial, unos días antes, esto es de público conocimiento, digo, el presidente me convoca prácticamente de un día para el otro, en todo el contexto que estábamos en el 2023, digo, ¿no? O sea, más allá de 25 años trabajando en el sector privado y el salto a la función pública, lo que ocurre ahí es que vos pensás que entrábamos en un barco que estaba chocándose contra la hiperinflación. Teníamos 2.000 puntos de riesgo país, 60% de pobreza, teníamos la bomba de las LELIC, teníamos toda una vieja política que nos estaba atacando, con un país al borde del precipicio, más todo lo que uno incorpora, lo que uno tiene que incorporar en la función pública. Una de esas cosas que uno tiene que hacer es, por si la gente no lo sabe, cuando un funcionario público asume, tiene que presentar lo que se llama la declaración jurada de inicio patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Cuando inicia la función pública, que es como la foja cera, la base 100 de quien empieza la función pública. Exactamente, que eso lo tienen que hacer absolutamente todos los funcionarios. En mi caso, como te decía, también la tuve que hacer, de hecho me la hice yo, digo, en su momento digamos, eran épocas donde, para que se entienda bien el contexto, eran tiempos donde no dormíamos, ¿no? Tiempos donde era toda una locura. Lo único que hacíamos era apagar los incendios que nos había dejado la administración anterior. Presento mi declaración jurada de inicio, donde lo que hago es copiar básicamente mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta el 2000. Bueno, este año, en marzo, creo que el 12 o el 13 de marzo, me denuncian por enriquecimiento ilícito. Me hablo con el abogado y efectivamente el abogado lo que me dice, mirá, Manuel, acá te están acusando de chorro, digamos, es una denuncia por enriquecimiento ilícito, no es ni más ni menos que acusarte de chorro. La única forma de contrastar esto, de efectivamente demostrar que no lo sos, es explicando tu patrimonio, explicando y mostrando explicando tu declaración jurada. Ahí le pongo un punto, porque sí, usted dijo cuando uno va al archivo que su patrimonio lo había construido antes de llegar a la función pública, pero cuando uno analiza los movimientos de estos últimos 2 años, aparecen compras de propiedades, refacciones, alquileres, sí, gastos que no condicen con los ingresos. Por eso te pido que me dejes contarte la historia para que quede bien contextualizado. El abogado lo que me dice, mirá, reconstruyamos tu patrimonio, digo, andame contando cómo efectivamente llegás a tener lo que tenés, cosa que efectivamente ocurre. También le cuento de mi ahorro que había generado en mi vida privada, en mis 25 años de actividad privada, que había tenido en negro, o que habíamos tenido, como te dije, en negro con mi mujer.
Y ahí lo que me explica el abogado es, mirá, es hasta de segundo orden si el ahorro lo tuviste en negro, lo tuviste o no lo tuviste en negro. Lo que vos tenés que demostrar, precisamente porque te están acusando de chorro, que el ahorro lo conseguiste o lo hiciste o lo generaste previo a tu función pública, ¿no? Que es el eje de la denuncia de enriquecimiento ilícito. Bueno, ahí me pongo a rearmar la historia con él, digamos. Yo, como te dije, empecé a trabajar a los 18 años. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas, te estoy hablando de hace 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Esto es... no se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años. Cuando, yo en el medio soy padre, en el 2015 soy papá de mi primer hijo. No sé si sos papá o no, pero cuando sos padre te volvés un poco más conservador. Y ahí, decidimos que nosotros queríamos tener 2 hijos, que de hecho después Dios nos dio la gracia de que eso termina pasando. Pero habíamos llegado a un umbral de ahorro que, era como un seguro, te volvés conservador y era medio como un seguro de vida que teníamos para la educación de nuestros hijos o de nuestro futuro hijo. Y ahí nos retiramos, de esa inversión. Después seguimos, ahora te cuento por qué te doy el detalle de esta inversión. Después la vida siguió, seguimos trabajando, parte del dinero lo gastamos, después la vida continuó, ¿no? Te estoy hablando de hace varios años atrás. Y ahí con el abogado nos damos cuenta que, en realidad yo me doy cuenta que esa era la manera porque el tema es cómo demostrás que el ahorro, todo el ahorro que vos generaste, que tuviste en negro durante 25 años de tu vida, ¿no? Era el kit de la cuestión. Y efectivamente ahí yo le cuento al abogado que eso tenía unas billeteras y tenía unas claves y tenía una serie de cuestiones que era documentación que podía llegar a ser documentación respaldatoria de que la existencia del dinero era previo a la función pública. Sí, ahí lo que me pasa es que la documentación no la tenía. Yo había tenido, ya después fue de público conocimiento, pero yo había comprado la casa de Indio Cuá, me había mudado a Caballito. Yo ahora lo voy a llevar a recorrer cada una de las propiedades. No, está bien, pero no iba a entrar en el detalle, pero sí no tenía la documentación a mano, me llevó un tiempo encontrar esa documentación. O sea, usted no sabía que esa documentación de las criptomonedas la tenía... No, yo sabía que la tenía, no sabía... Yo hice 1.000.000 de operaciones con criptomonedas, sabía que mucha documentación no la tenía, pero sí sabía que mis billeteras, que en ese momento le llamaba billeteras de liquidación, donde terminaba mi operación, yo sabía que la documentación me la había guardado porque, de hecho creo que alguna vez te lo conté en privado, entre otras cosas soy coleccionista de computadoras viejas y de cosas viejas, y en ese momento para mí, más allá de que la ganancia fue muy importante, fue como el trofeo, fue guardarme el trofeo de las operaciones. Entonces yo sabía... ¿Cómo? ¿De cuál cripto está hablando? De Bitcoin. Bitcoin. ¿Y de qué año estamos hablando? Yo empecé a incursionar en el 2013
y empiezo a invertir fuerte en el 2014. Pero, de hecho, mirá, porque... Bueno, mirá, se operaba en aquel momento con estos... ¿Eso que es el documento de las Bitcoin? Sí, este no es el original, porque el original lo tengo, pero es un ejemplo de cómo se operaba en aquel momento con este tipo de billetes. Pero, por ejemplo, en una de mis billeteras, a modo de referencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en agosto 2017 compré 13 bitcoins a $3.356. Después, unos días después, compro un bitcoin más por $3.330. En noviembre, el 2 de noviembre a las 11 de la mañana, compro un bitcoin más por $7.234. Y después empiezo a liquidar, no sé, liquido en esa misma billetera, liquido 10 bitcoin el 28 de... en 5 meses después, en marzo de 2018, a $8.824 y liquido el total de la billetera, que eran los 5 bitcoins restantes, en 6.845. Bueno, acá se dio justo que es una billetera donde en la última compra pierdo porque compro a 7.200 y vendo a 6.800. ¿Esto lo incluyó en la declaración? Pero esto que te estoy leyendo acá, que es una de las billeteras, todo esto viene de la tecnología blockchain, que es inviolable, no se puede modificar, queda guardado de por vida, está guardada desde la primera operación de Bitcoin hasta la última que ocurra dentro de 500 años. Cuando llega el 2023... Esto era todo, esto es un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, te repito, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial. En patrimonial me refiero a las que se hacen en Arca, las que hace vos, digamos, la que hace el ciudadano que no es funcionario público, y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error, pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. Jamás en mi vida tuve un cargo público, ni mi mujer ni yo. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023, cuando el presidente Milei me convoca. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque, no, a ver, acá hay dos temas. Yo soy jefe de gabinete de ministros de la Nación. Yo me tengo que atener indefectiblemente a los pasos judiciales, a los tribunales de justicia. Yo no puedo responder al tribunal mediático que además desde el primer día me juzgó y me condenó y me trató durante 3 meses como chorro. Yo tengo que, por una cuestión aparte de responsabilidad institucional, tengo que efectivamente responder a los pasos judiciales. Entonces, cuando ocurre que me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, yo sabía, cuando empieza a juzgarme este tribunal mediático, yo estaba convencido que no importa lo que yo diga, no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos condimentos. La declaración jurada y la documentación que me respalde lo que te estoy diciendo y que efectivamente el ahorro era previo a mi función pública. Lo que pasa es que quien juzga es un juez. Un periodista lo que hace es preguntar y con la respuesta se da a la sociedad, que en definitiva es lo que uno trata, cierta claridad. Le voy a preguntar por Indiocuá, ¿no? Usted pagó $120.000. No estaba en la declaración original, no estaba en el anexo original. ¿Cómo justifica eso? No, a ver, primero te cuento el origen de Indiocuá. Yo en Indiocuá, que de hecho le mando un abrazo grande a toda la comunidad de Indiocuá, que es una comunidad que me dio mucho apoyo y me contuvo mucho en todo este tiempo, porque obviamente pagaron los costos adyacentes de toda la situación, especialmente la mediática.
Así que les agradezco por eso. Yo antes, bastante antes de la función pública, había alquilado una casa en Indiocuá, casa que... Un alquiler de $21.000. Un alquiler, no, era mensual, sí, no me acuerdo el total. Un alquiler que no, dije, lo totalizaron en los medios, pero digamos, un alquiler que yo he hecho por 2 meses y que lo había hecho a mitad del 2023, digo, para enero y febrero del año siguiente, porque yo me iba a ir una especie de vacaciones ahí. A mí me ocurre un episodio, yo los 4 días de asumir, o sea, yo asumo el 10 de diciembre, al viernes siguiente, que creo que fue 14, yo tenía unas entradas para ir a ver un recital a La Plata con parte de mi familia, digamos, mi mujer y mi hermano y mi cuñada, y no sé si había alguien más. Cuando salgo, a los 4 días de asumir, me salgo del recital y a las 2 o 3 cuadras recibo una emboscada, digamos, una agresión brutal de parte de, no importa, unos incivilizados, digo, pero por supuesto pasamos un momento absolutamente espantoso. Y después eso me quedó, por supuesto, en la cabeza y empecé a darme cuenta que empezaba a tener problemas de seguridad. Pero lo que yo en ese momento tenía mi nena de 3 años y medio y mi nene de 8 años y medio más o menos cuando asumí. Y cuando empiezo a ir a Indiocuá, a partir de enero, del 31 de diciembre creo que empiezo a ir a Indiocuá, a esta casa alquilada, me doy cuenta que en mi vida con los nenes, en términos de ir a un cine, a un teatro, a una plaza, digamos, todo eso se había terminado. Por las agresiones que yo no podía permitir que me agredan adelante de mis hijos. No lo permito hoy, no lo voy a permitir nunca. Y conviviendo en Indiocuá me doy cuenta que efectivamente es un lugar donde yo tenía que indefectiblemente ir a pasar los fines de semana, porque no, era la manera de proteger de poder hacer 2 cuadras, de dar una vuelta a manzana sin tener el miedo que algún inadaptado me pueda agredir. Entonces ahí lo que hago, más allá de que después extendí el contrato de alquiler hasta donde pude, ahí me pongo a buscar casa porque entendía que era más allá de que el ahorro que yo tenía estaba destinado a otra cosa, porque era como te dije, te volvés conservador y en definitiva era un seguro de educación y de futuro de mis hijos. Lo que me ocurre ahí es que me doy cuenta que eso no podía, digamos que tenía que destinar parte del dinero parte del dinero yo lo había utilizado en viajes y había hecho otras cosas, pero a lo largo de los últimos años. Pero sí me di cuenta que tenía que irme a vivir a Indiocuá. Y ahí empiezo a buscar la casa y encuentro esa casa que... ¿Y por qué no estaba en la declaración? No, es que en la declaración sí estaba. De todas maneras... En la original no, en el anexo tampoco. No, se sumó con la OA, sí, no, con la no, Oficina Anticorrupción. No. Después se suma. No, la confusión es esa. La confusión es que yo no tenía declarada la casa, porque esa casa estaba escriturada, no importa, detalle de la escritura, pero estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, entonces la había declarado ella y no se veía en la declaración jurada. O sea, pero estaba en la siempre estuvo declaración declarada. de su mujer. Claro, que ahora de hecho es uno de los detalles que entre tanto lío estoy corrigiendo y voy a exponer el 50% y 50%, pero digo, son formalismos. Cuando uno mira el corazón de este caso, hablábamos de 3 meses en el... Y perdóname, después surge una confusión por la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de Indiocuá no querían hipotecar una propiedad que estuviese en provincia. No importa que estuviese dentro de un barrio cerrado, digo. Entonces termino hipotecando el departamento de asamblea. Por eso es que no sé, algunos se equivocaban y no entendían cómo había hipotecado un departamento y comprado una casa distinta, ¿no? Ahora o sea, después profundizamos en ese punto, pero hay un tema que es el que se instaló en la sociedad y que tal vez es el más profundo, digo. Hay mucho dinero en efectivo, ¿no? Mucho dólar en efectivo que va de acá a allá, el otro que declara. ¿Cómo se justifica? ¿Dónde surge? ¿De dónde surgen esos dólares en efectivo? De lo que te estoy contando, de 25 años de haber ahorrado, invertido y... De esa criptomoneda en negro. No, la criptomoneda fue la forma que yo tengo de demostrar que mi ahorro era previo. Por eso te conté todo el detalle. Porque es ¿cómo demostrás que tenés ahorro en negro? Con un documento, en este caso... En este caso, claro, en este caso, la documentación que yo tengo para demostrar eso son las claves de las billeteras que usaba en su momento, o de alguna de las billeteras que usaba en su momento. Pero
pero después fueron 25 años de laburar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar ahorrar en negro, pero en virtud de lo que generamos en el sector privado. Hay un punto del contratista, Matías Tabar, que cuando uno ve la declaración que hizo, él habló de $245.000 en efectivo, no solo para él, sino en todas las refacciones. ¿Usted coincide con ese número? ¿Con No, el número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la justicia. También él dijo que se intentó un contacto previo, que usted intentó un contacto previo con él. Es cierto. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? Porque primero yo tenía una muy buena relación con él, pero además porque siempre le quise pedir disculpas. No pedir disculpas, pero bueno, porque en definitiva tampoco es culpa mía todo lo que pasó, pero sí que quería pedirle disculpas por el lío en el que estaba envuelto, ¿viste? Ir a declarar para una persona no es para cualquiera, digo. Y la verdad es que me parecía bien pedirle disculpas y ofrecerle cualquier tipo de ayuda que le pueda brindar. ¿Y él no lo atendió? No, creo que llegamos a hablar, sí. Después se dijo de él que era kirchnerista, que tenía una intencionalidad. No sé, ¿Coincide con eso que se ha dicho? No sé, esos son... Han dicho cualquier barbaridad. Han dicho que esto era un Rolex de $14.000. Han dicho cualquier barbaridad. Lo llevo a otro punto sensible. Cuando uno evalúa el tema de las propiedades, por la propiedad de Caballito aparecieron dos jubiladas, ¿no? Con un saldo de precio de $200.000. Sí. Si yo me pongo en los zapatos de esas jubiladas, ¿qué garantías tienen ellas que usted le iba a pagar con los ingresos que usted tenía hasta ese momento? Sí, esa operación la hice con un amigo. El amigo es el hijo de las jubiladas. Sí, no sé por qué las rotularon como jubiladas. Una es la mamá de mi amigo. Es una operación que yo, dentro de mis problemas de seguridad, digamos, o de los temores que empecé a tener con mis hijos y de las situaciones que me ocurrían, de hecho esto lo conté en otras oportunidades, yo en el departamento de asamblea tenía vecinos con mucha hostilidad. De hecho, tenía una terraza grande donde me tiraban cosas de los pisos de arriba, me agredían en los pasillos. Y era una situación que llegó a un punto que era insoportable, porque imagínate llevar a tu nene de 5 años o de 10 años y que te agredan en un pasillo de la casa donde vivís. Entonces, mi amigo Pablo sabía que yo me tenía que mudar, digamos, que tenía una urgencia. Él tenía ese departamento disponible. Me dijo, che, mirá, lo estoy terminando de pintar, de no sé qué, mudate de un día para el otro, digamos. ¿Con la rectificación de la declaración tiene los fondos para pagarles? No, no, por supuesto que sí, pero para que quede claro, mi amigo me dice, vení, mudate, después cuando vendés asamblea, me pagás, no hay problema. Y la verdad que quisimos formalizarlo todo en un instrumento que es la escritura con hipoteca y no fue más que eso, digo. Y en realidad, de hecho, esa hipoteca, dentro de las barbaridades que dijeron, esa hipoteca no solo que no tenía interés, sino que no tenía vencimientos de capital. Y se puso un vencimiento de un año, pensaba en una operación con un amigo. ¿A qué se refiere con barbaridades? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con barbaridades? ¿Qué se dijo que yo pagaba, esa era una hipoteca de 10 cuotas de $20.000, bueno, lo de las pobres jubiladas, la verdad es que nunca, no sé cómo siempre repetían lo mismo, sin entender que una operación entre amigos, una operación absolutamente lícita y absolutamente normal y habitual. Digo, y lo que pasó fue que le tuvimos que poner un vencimiento a la hipoteca, que fue de un año, porque efectivamente así la ley lo marca. Digo, vos no podés hacer una hipoteca sin plazo, pero o sea, el préstamo en ese caso fue de amigos, no fue una cuestión contra ninguna garantía ni... Sí, la garantía hipotecaria, pero se hizo la garantía hipotecaria porque era la forma de hacerlo. Digo, si no le pago a mi amigo, me la extenderá en el tiempo. Digo, no tiene la urgencia con eso. Otra de las cuestiones que revisé a fondo tiene que ver con sus tarjetas de crédito. Pero perdón, porque si no parece que decía, qué barbaridades dijeron. Han dicho hasta que me había puesto una inmobiliaria. Digo, han dicho que me parecía Lázaro Báez. Han dicho cualquier barbaridad. Sí, nosotros no, pero... No, está bien.
¿sabes lo que pasa? Vos hoy me preguntabas por qué no lo dije antes, ¿no? Y precisamente porque vos sos un tipo de buena leche y puedo entender que varios de tus colegas también lo son, pero vos sabés la cantidad de gente que hay atrás tuyo queriendo destruir al gobierno. ¿Sabés la cantidad de gente que hay atrás tuyo pegándome a mí para pegarle al presidente Milei? Entonces... ¿A qué se refiere con atrás tuyo? Otros colegas tuyos, digamos, parte del periodismo que no le importa la verdad, que le importa pegar al presidente. Tarjetas de crédito, ¿no? Uno mira... No, pero sí, perdóname. Sí. Ya te contesto la pregunta. Pero yo me mudo a Indihuacuá por un tema de poder disfrutar con mis hijos una vuelta a manzana, digamos. Y poder llevarlo a los juegos y poder tener un rato con ellos sin tener riesgo. Y la propiedad de Caballito es porque en el otro lugar no podía vivir también, por las agresiones que recibía. No es que de repente me enloquecí y igual me puse a comprar propiedades. Las preguntas no están vinculadas están más vinculadas con lo patrimonial. Se entiende la cuestión social que usted plantea, correcto, pero las preguntas están más con justificar los fondos de por dónde vienen. Correcto. Tarjetas de crédito, cuando uno las mira con los gastos, uno dice, bueno, los consumos son por el doble de un sueldo bruto. ¿Cómo hace? Sí, perdón, primero, los gastos de consumo de tarjeta de crédito están protegidos por ley. O sea, pero están en la investigación, surgen de ahí. Está bien, pero son datos privados. Que surgen de la investigación judicial. Perfecto, pero no dejan de ser datos privados. De igual manera, yo no sé los datos que se publicaron, pero sí había escuchado a algún periodista que habló de no sé cuántos millones de pesos. Siempre contrastaron los gastos con mi ingreso, con mi sueldo de funcionario público. Mi mujer hace 15 años que tiene cargos gerenciales. Mi mujer hace 25 años o 23 años que genera ingresos. Nunca se preocuparon de explicar que mi ingreso disponible es mi ingreso familiar. ¿Ahí fue un error mantener la categoría de monotributista en el momento de ver el ingreso familiar? No, fue un error que los periodistas digan que mi mujer era monotributista. Cuando mi mujer era monotributista, pero también era empleada en relación de dependencia porque tenía puestos gerenciales. Que por supuesto lo omitieron, ¿no? ¿Hasta qué época? Cuéntelo. ¿Cuál fue el error? No, ese. Que comparaban una categoría de monotributo más mis ingresos y daban por hecho que con eso yo tenía que afrontar los gastos de tarjeta de crédito. O sea, un complemento familiar aparte del monotributo. Pero por supuesto, obviamente que sí. Cuando uno mira también la cuestión de lo que pasó en el gobierno, ¿no? En este tiempo, y hay estudios de opinión pública de los más disímiles, algunos que consultan en el gobierno, como puede ser Aurelio y demás, que lo miran, y todos hablan de un desgaste que generó este tema, que generó el no tener respuestas y demás. ¿Qué análisis hace usted? Mira, yo la verdad es que siempre tuve, desde el primer momento, tuve un apoyo incondicional del presidente de la Nación. Desde el primer momento, desde el minuto cero, tuve apoyo de Karina Milei, de la Secretaria General de la Presidencia, y tuve apoyo de todo el gabinete. Jamás sentí que no estaba... De hecho, al día de hoy, el apoyo que tengo es absoluto. ¿Qué sintió cuando Patricia Bullrich le dijo por cámaras de televisión que tenía que presentar de inmediato su declaración jurada y ella anticipó su presentación? Pero porque... No, bueno, cada uno puede hacer la presentación cuando quiera, digamos. Acá hay que entender que las circunstancias de cada uno son particulares. Hay como toda una fantasía que estoy peleado con Patricia. Digo, lo cierto es que Patricia lo único que hizo fue contar lo que yo había contado en privado. Digo, le había contado al presidente de la Nación y le había contado a algunos ministros y por supuesto a los equipos de trabajo, a quienes también les agradezco por todo este tiempo y por todo el apoyo. Les había contado que yo iba a presentar mi declaración jurada antes del vencimiento y que estaba trabajando en eso, y Patricia lo contó. También me llevo con Patricia, que de hecho hoy le mandé a comprar una torta porque mañana cumpleaños, se lo vamos a festejar se lo voy a festejar en la mesa política. No, es todo son trascendidos periodísticos, y de hecho no va a ser ni la primera ni la última persona que opine distinto en determinadas cuestiones. Digo, Patricia está súper alineada con el proyecto, digo, comparte el norte con el presidente,
todo lo que se dijo la verdad que fueron habladurías. Digo, y te repito, Patricia lo único que hizo fue contar algo que efectivamente yo también había contado en privado. Usted decidió adherirse al régimen simplificado de ganancias, ¿no? Que esto es dentro de la ley de inocencia fiscal. ¿Por qué ahora? Bueno, ahí hay dos. Bueno, primero porque estoy presentando mis declaraciones juradas ahora. Te voy a hacer ahí, porque hoy, de hecho, durante el día de hoy hubo bastante mala intención en todo lo que pasó con el régimen, que en realidad no es régimen de inocencia fiscal, es régimen de ganancias simplificadas. Lo que pasa en la página de ARCA, perdón, pero en la página oficial de ARCA dice: el gobierno reglamentó el régimen de inocencia fiscal. El primer párrafo dice: ARCA tiene habilitada la adhesión al régimen simplificado de ganancias, una nueva forma de declarar. Correcto, no sí, es régimen simplificado de ganancias. Digo, No, en eso no hubo mala intención. Porque también aclara, es importante decirlo, que no es ni blanqueo ni amnistía. Esto es público, lo dice ARCA. Bueno, pero además de eso, a través del régimen de inocencia fiscal o de ganancias simplificadas, no, ni mi mujer ni yo vamos a blanquear un solo dólar, no vamos a evitar pagar ningún impuesto. De hecho, todas mis declaraciones juradas rectificativas, absolutamente todas, las que son de ARCA, por supuesto, ¿no? Las estoy haciendo por el régimen general. Voy a pagar todos los impuestos y todo lo que haya que pagar, pero además de eso, el régimen de inocencia fiscal, o sea, si no existiese, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque yo tampoco lo uso como tapón fiscal, o lo que se denomina tapón fiscal, porque no existe el tapón judicial. Digamos, vos lo que haces, la justicia puede acceder a mis declaraciones juradas cuando quiera. Y tampoco está en la intención del régimen de ganancias simplificadas, no está, mis impuestos a pagar no están muy, pero no muy, lejísimos de los umbrales de la ley penal tributaria. O sea que todo lo que han dicho ha sido una mezcla de cosas que yo no sé si es porque no entienden del tema, porque no lo quieren entender, porque lo hicieron adrede, pero para lo único que, en mi caso particular, para lo único que sirve es para que la declaración jurada 2025 la haga ARCA y uno la confirme o tenga que corregir las cosas. Pero no tiene ninguna otra, no voy a usar ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal, ninguna. Usted dijo que el presidente lo respaldó sin eufemismos, también la secretaria general de Presidencia. ¿Puso su renuncia a disposición en el marco de todo este tema? No, sí pensé en renunciar, apenas ocurrido los acontecimientos, pero las renuncias de los funcionarios están, en mi caso y en el caso de todos los que estamos en el principio, desde que uno asume, en mi caso el 10 de diciembre de 2023, están a disposición del presidente. El presidente lo único que tiene que hacer es aceptarla. De igual manera, sí, al principio pensé en renunciar. Lo cierto es que, más allá del apoyo, como te decía, absolutamente incondicional del presidente, que siempre me dice, de hecho, hoy hablando con él, me dijo: yo hago lo que es justo, y lo que es justo es que un tipo honesto se vaya. Y lo cierto es que yo... ¿Lo que es injusto, dice usted, que un tipo honesto se vaya? Exactamente. Y lo cierto es que en aquel momento, cuando se me cruzó por la cabeza renunciar, y después de charlar con el presidente, y con Karina, y con varias personas más, entendía que yo no me podía ir. ¿Qué lo llevó a pensar en renunciar? Yo era una persona, bueno, es el primer impulso que tiene uno, es el primer gesto que tiene uno, decir, bueno, doy un paso al costado. Pero entendía que no, porque si yo renunciaba siendo un tipo honesto, lo que iba a pasar era que después iban a venir por otros. Y también entendía que no era un tema, entendí en ese momento que no era un tema más grande que que mi denuncia o que me acusen de... A mí me dolió un montón que me traten de chorro. ¿Sabes lo que es que te traten de chorro? Después de venir 25 años laburando un montón y ahorrando y esforzándote en el sector privado, que das un paso para cambiar la Argentina y que te traten de chorro, es terrible. Y entendí que no me podía ir. ¿Por qué dice que es un tema más grande? Porque el objetivo es
es pegarle al presidente y a Karina Milei y voltear el gobierno. Pero si esto hubiera estado en orden... El objetivo no soy yo. ¿El objetivo quién es? El objetivo es el gobierno. El objetivo es el presidente Milei. Y así lo entendí cuando pensé en renunciar y cuando hablé con el presidente y cuando hablé con Karina. ¿Qué le dijo en esa reunión privada el presidente? Yo al presidente le dije que tenía todo para mostrarle todo lo que haga falta para demostrarle que todo era falso. Y el presidente confió en mí. No hizo falta que le muestre nada. El presidente confió desde el primer día ciegamente en mí. Y aparte porque el presidente sabe que soy un tipo decente, que soy un tipo de bien. Lo sigo llevando por la agenda de estos últimos días. ¿Cree que hubo incompatibilidad con los contratos de Marcelo Grandío, digo, con la TV pública, teniendo en cuenta que usted era la autoridad que firmaba esos cheques? No, eso es falso. ¿Por qué? Porque yo no firmaba esos cheques. ¿No dependía de su área? Desde que asumí hasta el día de hoy, bueno, hoy manejo el presupuesto nacional, pero manejé siempre miles y miles de millones de pesos de presupuesto. Son decisiones que toma, que firma y que hace o que realiza una séptima persona, una séptima línea. Digo, es una ridiculez lo que hicieron, pero aparte con una persona con trayectoria, digo, con contratos que muchos no eran ni dinerarios, eran coproducciones. Digo, la verdad que una barbaridad. Lo que hicieron fue una barbaridad. Pero eso surge por el viaje en avión privado. Surge porque de ahí después. Respecto de ese viaje, finalmente, ¿en qué quedó? ¿Quién pagó el viaje? Eso fue lo que conté desde el primer momento. Ese viaje lo paga Marcelo Grandío a la compañía y yo le pago a Marcelo Grandío la parte que él me dice como parte proporcional. Pero eso lo conté, de hecho lo conté hace 3 meses. ¿Así está la justicia? Sí, pero no es la misma causa, es otra causa aparte. La del avión a Punta del Este. Está la de Policita y Dijo y está la otra causa. Una por presunto enriquecimiento ilícito. Una por presunto enriquecimiento ilícito, que es de lo que venimos charlando, digamos, y lo que viene haciendo de lo que se viene ocupando hace 3 meses el tribunal mediático. Pero le pregunto genuinamente, ¿le parece que esto no es un tema de interés nacional, digo, siendo jefe de gabinete, más allá de podemos entrar en chicanas, de tribunal mediático, no, pero no es una chicana. Me acusaron de chorro desde el primer día, no es una chicana. ¿No cree que la sociedad es la que le sirve tener su respuesta más que...? Por supuesto, pero todo tiene que estar respaldado. Yo digamos, bueno, de hecho, cuando salgo a contar lo de... Efectivamente, cuando me preguntan en esa primera o en una de las primeras entrevistas el tema del viaje a Punta del Este, a nadie le importó, nadie me creyó. Y lo mismo hubiese pasado con cualquier cosa que yo como esto, que yo no pueda mostrar la documentación. Y de hecho, particularmente... ¿Por qué dice que nadie le creyó? De hecho, particularmente, la verdad que agradezco cómo la justicia avanzó en la causa y sentí que me trataron como una persona común. La causa fue avanzando, pidieron la medida de prueba. La verdad es que le agradezco porque la verdad que es como tiene que funcionar la justicia. Usted dijo, acabo de colgar, de publicar en mi declaración jurada, su declaración jurada. Se especuló mucho si lo hacía en tiempo del Mundial, antes del Mundial. Hubo otro tema del que se habló, que era que usted estaba esperando que todos declararan para tener toda la información. ¿Por qué lo hizo el día de hoy? Porque cuando... Bueno, yo te conté, digamos, que cuando el abogado me pone en tema que recibo la denuncia por enriquecimiento ilícito, que me estaban acusando de chorro, que necesitaba buscar la documentación, etcétera, 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 todo lo que te conté, primero porque me lleva un montón de días encontrar la documentación, pues no sabía ni dónde estaba, termina estando dentro de un libro, digo... Pero tardo tiempo no sé, 2 semanas, yo no me acuerdo, pero tardo bastantes días y después en encontrar la documentación. Y después porque yo estoy rectificando la declaración jurada 2023, la declaración jurada 2020. Te hablo de la Oficina Anticorrupción 2023, 2024, estoy presentando 2025 y además estoy
estoy rectificando, yo ya no me acuerdo el número exacto, pero más de 20 declaraciones juradas patrimoniales. A grandes rasgos, hay un trabajo, ¿qué es lo más importante de esas rectificaciones? Se terminó el trabajo y se presentó, digo. Y a grandes rasgos, ¿qué es lo más importante de esas rectificaciones? Lo más importante, no, digamos, lo más importante de las rectificaciones es el ahorro previo que yo generé en el sector privado, que lo había generado, que lo había ahorrado en negro y que lo incorporo a mi declaración jurada. Pero después hay, ya te digo, después hay algunas correcciones de exposición y algunas otras cosas más, pero digamos que lo más importante es eso. No hay más que eso. ¿Qué rol toma usted respecto al nombramiento de la jueza Micheli? Bueno, también nos resulta extraño que el único de 74 pliegos de jueces, el único por el que el periodismo está preocupado es por el que me mencionaste. Es un tribunal que no está habilitado todavía. Es una decisión que el presidente no tomó y es una facultad del presidente de la Nación. Fue la propia Patricia Bullrich en el Senado Nacional quien dijo que esto tenía que ver con una relación familiar. Lo dijo ella de manera explícita. Pero es la posición de Patricia, está perfecto que lo diga, que lo exprese. Es la jefa del bloque libertario. Pero está perfecto. Patricia, de hecho, es lo que el presidente quiere de todos los funcionarios y de toda la gente que trabaja para el gobierno. No somos una manada, somos gente que opinamos distinto en algunos temas y que compartimos el mismo norte. Cuando el ministro de Justicia de la Nación tenga que sugerirle al presidente o hablarle de los pliegos que salieron del Senado y que tiene que firmar el presidente, le hará la recomendación y el presidente tomará la decisión que corresponde y que considera mejor, como lo han hecho todos los presidentes de la Nación. Todos los presidentes de la Nación se utilizaron la facultad de no firmar determinados pliegos de jueces. Pero no lo hicieron con posterioridad a aprobarlo por parte del Senado. ¿Quién lo hizo? Todos los presidentes. ¿Todos los presidentes lo hicieron con posterioridad a que el Senado lo apruebe? Sí, siempre hubo casos en todos los gobiernos. Yendo un poco a la situación de contexto y también al gobierno hoy. Usted dejó de dar sus conferencias de prensa por la mañana, dio 3 desde que esto apareció. ¿Tiene pensado retomarlas? Sí. ¿Cuándo? Y cuando, no lo sé, en el corto plazo las voy a retomar. ¿Sintió el mismo respaldo por parte del gabinete de todos y cada uno en privado y en público a partir de este caso? Sí, totalmente. 100%. 100%, como en toda relación de trabajo, hay con algunas personas que tengo una relación más cotidiana, más personal, si se quiere, y con otros una relación estrictamente laboral. Pero el apoyo fue total, pero aparte fue total desde el primer día, como te contaba. Sí, la verdad que estoy contento con eso porque demuestra que somos un equipo y que aparte que laburamos por el norte que tiene el presidente. Somos un gran equipo. ¿Sigue usted con la intención de ser candidato en el mediano plazo? Nunca tuve intenciones de ser candidato. Me lo inventaron ustedes eso. ¿No tiene intención de...? No, solo que no tengo intención y nunca quise. Eso fue otro invento de la... No quiso ni va a querer. Pues tampoco quería ser en su momento candidato y lo fue y ganó una elección en la ciudad. Pero si uno va al archivo tampoco quería hacerlo. Pero no... Lo cual es cierto, digamos... Después yo siempre dije, donde el presidente me pida que esté, yo voy a estar, y en aquel momento fue lo que ocurrió, pero nunca es porque vos dijiste, ya seguís teniendo intenciones de ser candidato a jefe. Si todavía no las tiene. Nunca las tuve, ni a ser jefe de gobierno, ni a ninguna otra candidatura, claro, ¿no? Y aparte no se habla de candidaturas, no. Aprovecho estos últimos minutos para algunas reflexiones a partir de lo que usted dijo. Dijo, bueno, primero hago un mea culpa y profundizando en eso. El mea culpa tiene que ver con lo contable, el mea culpa tiene que ver con cómo salió frente a esa crisis que usted, la primera reacción fue decir no tengo por qué dar respuestas.
¿A qué se refiere con un mea culpa? No, no, el mea culpa es por haber cometido, por haber arrastrado un error que no, más allá de que fue absolutamente involuntario, creo que tengo que tengo que pagar todo lo que corresponde por el error que cometí. Los tiempos judiciales en las dos causas que están abiertas implican que en una es muy factible que lo llamen a indagatoria. ¿Va a ir a indagatoria o va a recurrir? Pero primero que no sé ni de lo que me hablas, porque yo de términos jurídicos no entiendo. Todo está explicado y de todo hay documentación respaldatoria y yo estoy como estuve siempre, a tal punto que te repito, considero que el trabajo que ha hecho la justicia fue excelente, al menos en términos de la dinámica del tiempo. Y lo cierto es que yo estoy a disposición de la justicia. Digo, no importa lo que la justicia requiera, pida, estoy a disposición de la justicia. ¿Qué es lo que debería hacer siempre, no? Lo llevo a su función de jefe de gabinete hoy. ¿Cree que esta situación opacó su gestión en el último tiempo? Sí, bueno, puede ser, sí, claramente, digamos. Y no se hablaba de mi gestión, sino que se hablaba de si yo me había puesto una inmobiliaria o si había... Pensá que se pasaron una semana hablando de un viaje a Disney con mis hijos que nunca existió. No acá. Se pasaron... Hablo siempre en general. No, yo digo porque nos debemos también a... Han hablado de un viaje a Río de Janeiro de 15 días que jamás existió. Aclaro a nuestra audiencia, han hablado de... Acá no, pero han hablado de que yo iba a España, viajaba a España a arreglar conferencias de Milei con Pilar Rahola. Digo, acá no, tampoco hablamos acá de una casa en Martínez, tampoco hablamos, acá no lo dijimos. Han dicho cualquier cosa. Acá no la lo verdad que en general han dicho cualquier cosa. Me han juzgado injustamente, me han tratado de chorro injustamente. Pero la justicia juzga, Exactamente. No que le hace las preguntas. Totalmente de acuerdo. Voy un poco a la gestión que me interesa antes de cerrar la entrevista. ¿Se vienen cambios? ¿Qué es lo que están planeando para ahora? Digo, ¿hay algún tipo de modificación del gabinete? ¿Están pensando algún cambio? Para nada. Para nada. De todas maneras, el presidente, te repito, el presidente toma las decisiones y el equipo de gobierno acata. Digamos, si el presidente mañana quiere modificar la composición de su gabinete, lo hará. Y en su caso, sea en mi caso, sea en cualquier otro. En su caso, la idea es seguir como jefe de gabinete. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Se habló también de la economía por estos días, ¿no? Por un lado que tuvo una mejora en el PBI, por otro lado que la construcción no despegó. ¿Qué análisis hace usted de la situación económica? Nosotros, el otro día no me acuerdo con quién hablaba y hablábamos de lo que uno veía, de lo que uno sentía en el 2023, digamos, cuando uno asumió. Que la pregunta era, bueno, ¿cuándo se viene la hiper? ¿Cuándo vuela todo por el aire? Esa es la pregunta que hacían ustedes los periodistas a los entrevistados, ¿no? A los economistas o a los políticos. Y la verdad que hoy vivir en un país donde tenemos créditos hipotecarios, la inflación, a la inflación le estamos por pegar el tiro final. Nadie habla ni remotamente de la posibilidad de una crisis cambiaria. Donde salimos del cepo, donde no tenemos déficit fiscal, donde las exportaciones vuelan, donde las inversiones están empezando a materializarse y están volando también. Digamos, bueno, lo dijo Toto Caputo, ¿no? Toto que dijo, vamos a vivir los próximos mejores 18 meses de la historia económica argentina y va a ser así. La verdad es que todo lo que se ha hecho y todo lo que viene por delante me estás hablando en términos económicos, es fantástico y ya te digo, vos pensás que solo con el RI estamos hablando de $100.000 millones de inversión a número redondo. La verdad es que y la única forma de que la gente esté mejor y que gane más guita y que tenga mejores trabajos es con inversión. Últimas preguntas con respuestas breves, así respetamos el tiempo. Volvió Macri a escena. ¿Usted cree que va a ser un adversario en futuras elecciones? Bueno, hay que preguntárselo a él. Desconozco lo que... ¿Para usted?
No, no lo sé. Desconozco las intenciones del ingeniero Macri. Surgieron versiones en las últimas horas de la secretaria general de la presidencia diciéndole a su tropa libertaria que el objetivo de todos es la reelección del presidente de la nación. Es el objetivo. ¿Ese es el objetivo Sí, primordial? claro. No es que es el objetivo primordial. Nosotros sabemos que haciendo las cosas bien, la sociedad va a tomar la decisión de que el presidente Milei continúe 4 años más. El objetivo es hacer las cosas bien, que por supuesto va a devenir en la reelección. Y todos trabajamos con ese objetivo, con el objetivo de hacer las cosas bien. Entonces, digamos que por propiedad transitiva, efectivamente estamos trabajando para la elección del presidente, pero nosotros nos levantamos todos los días laburando, pensando qué hacer para que la Argentina esté mejor. Nosotros pensamos en inversiones, pensamos en crecimiento, pensamos en desregulación, pensamos en cómo avanzar a mejor salud, a mejor educación. Digo, nosotros tenemos muy en claro el norte que nos puso que es el norte del presidente, ¿no? Y nosotros trabajamos todos en línea con ese objetivo. Y ya te digo, vivir en un país estable, sin inflación, sin la locura detrás del dólar, con salarios que poco a poco le van recuperando terreno en términos reales. Nosotros pensamos una Argentina distinta a la que la vieja política se imaginó y que materializó durante tantos años. Dos últimas. Usted dijo al principio que se equivocó, que le había hablado con sus abogados, que tiene que ver con con su abogado de esta rectificación. ¿Qué responsabilidad le dijo su abogado que supone este error en términos jurídicos, el decir esto fue un error? No, a ver, fue un error, digamos. Después, en tal caso, la justicia dictaminará y yo por mi error y por el error que cometí voy a pagar hasta el último peso de impuesto. Por eso también te aclaré lo de inocencia fiscal, porque yo podría haberme inscrito en inocencia fiscal para no pagar nada. No es lo que va a pasar. Y rectifiqué el error que cometí. Manuel Adorni, jefe de gabinete, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Breve corte, muy, pero muy cortito, de 2 minutos, 3 minutos, y ya venimos con más mensajitos. Muchas gracias. Del feudo a todos los señores, es la marcha de